Buenas tardes. Pues bienvenidos todos a esta sesión de inicio de cursos de la Maestría en Relaciones Internacionales de Gobiernos y Actores Locales. Pues el día de hoy iniciaremos este semestre con una conferencia titulada Para Diplomacia y Doble Periferia, condicionamientos y características de la cooperación transfronteriza, que impartirá la doctora Estela Yuste. Y bueno, la doctora Estela Yuste es colaboradora de nuestro programa y el día de hoy, bueno, pues nos pondrá en sintonía de los temas asociados con cooperación transfronteriza. Bueno, pues rápidamente les comento que la dinámica la marcará el moderador, pero sí los invito a que hagan sus preguntas en el chat de Facebook y nosotros estaremos al pendiente de tomarlas y al final de la sesión procuraremos hacer una ronda de preguntas y respuestas. Muchas gracias a todos y bienvenidos. Bueno, ¿qué tal? Muchas gracias. Gracias a la maestra Viviana Ávila por convocarnos a esta sesión y muchísimas gracias, sobre todo a ti, Estela, por aceptar participar en esta charla de inicio de curso de la Maestría en Relaciones Internacionales de los Gobiernos y Actores Locales de la Universidad de Guadalajara, con el título Para Diplomacia y Doble Periferia, condicionamientos y características de la cooperación transfronteriza. Quiero comentarles brevemente que la doctora Estela Yuste es argentina, oriunda de la provincia de Jujuy. Ella cuenta con estudios en Relaciones Internacionales por la Universidad Católica de Santiago del Estero, en Argentina, y un doctorado también en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional del Rosario, en Argentina. Es becaria postdoctoral del Consejo de Investigaciones Técnicas y Científicas de Argentina en la Unidad Ejecutora de Ciencias Sociales y Regionales, con su proyecto postdoctoral Grandes Potencias y Gestión Transnacional de las Provincias Argentinas, oportunidades y desafíos de la complejidad con China en el desarrollo energético local y sus consecuencias sobre las comunidades locales. Es profesora adjunta de la licenciatura en Ciencia Política de la Universidad Nacional de Jujuy y forma parte también de la red de expertos en paradiplomacia e internacionalización territorial como parte del equipo fundador. También forma parte del Comité de Provincias del Consejo Argentino de Relaciones Internacionales y escribe para el portal Equilibrium Global. Sus áreas de investigación son paradiplomacia, actores locales, desarrollo subestatal y cooperación transfronteriza. Pues bueno, sin más, doctora, te cedo el uso del micrófono y a nuestros oyentes les recuerdo que en el chat pueden hacer sus preguntas a la doctora. Muchísimas gracias y pues adelante, doctora. Bueno, primeramente, muy buenas tardes a todos y a todas. A mí me gustaría iniciar esta oportunidad de compartir con ustedes, agradeciendo a toda la comunidad de la maestría que me ha invitado, me ha convocado a formar parte de este inicio de clases lectivo del presente año. Así que primeramente quisiera agradecer a la maestra Liliana, al doctor Daniel Villarroel también y a todos los que hacen la comunidad de esta maestría tan prestigiosa. La verdad que es un honor para mí tener la oportunidad de hoy estar compartiendo con ustedes parte de mi trabajo, de lo que investigo y también recibir un feedback, ¿no? Así que bueno, voy a comenzar. Lo que traje hoy para compartirles a ustedes es fruto de una investigación que partió, bueno, luego de un proyecto doctoral justamente, que trata de adentrarnos un poco en cuáles son los condicionantes que rodean la inserción internacional de los gobiernos locales, ¿no? Que también obviamente es objeto de la maestría cuyas clases están próximas a iniciar. En ese sentido, les voy a compartir una presentación para que hablemos un poco al respecto.
A ver si alguien ahí me confirma que se está viendo. Sí, sí se ve, doctora. Perfecto. Bien, bueno, lo que yo traigo para compartirles, como les comentaba hoy, es un trabajo acerca de la paradiplomacia y de la doble periferia como condicionamiento estructural para la inserción internacional de una unidad subestatal, y cómo esos condicionamientos van a determinar de alguna forma lo que es no solo la inserción internacional, sino también la modalidad y las estrategias de cooperación transfronteriza que van a utilizar esas unidades subestatales. Para ello les propongo que utilicemos de base algunos conceptos previos para hablar de doble periferia específicamente. Primeramente, el concepto de unidades subestatales, entendidas como aquellas unidades políticas mayores que conforman los estados nacionales, que de acuerdo a la organización política de un país van a ser provincias, departamentos, regiones, estados federales, entre otros. Nos vamos a referir obviamente a la paradiplomacia como aquella capacidad de accionar internacional de esas unidades subestatales. Y en este caso específico, cuando hablemos de condicionamientos relativos a la doble periferia, nos vamos a referir a la paradiplomacia como una gestión transnacional. ¿Y por qué vamos a utilizar este concepto de gestión transnacional? Bueno, primeramente porque al hablar de doble periferia, como condicionamiento, entendemos que los gobiernos locales o las unidades subestatales tienen la capacidad de llevar a cabo gestiones en dos planos específicos que hacen a la actuación. Primeramente, dentro del sistema estatal, dentro del Estado del cual forman parte. Esto hace la gestión estatal per se, es decir, cómo aquella unidad subestatal actúa dentro del país o del Estado que forma parte, pero también lo hace en el sistema internacional, llevando a cabo una gestión internacional fuera de las fronteras nacionales. Entonces, estos dos planos, ambos planos, se corresponden con lo que se conoce como gestión transnacional. Y en este sentido vamos a abordar la paradiplomacia y el accionar en la doble periferia desde este concepto que involucra ambos planos de acción. También, obviamente, para referirnos a la doble periferia y para trabajar la paradiplomacia siempre se trabaja en vinculación a un concepto que va de la mano, que es el concepto de desarrollo, ¿verdad? Y en ese sentido podemos decir que respecto al desarrollo hay múltiples escuelas que conciben distintos aspectos conceptuales y hasta variables de lo que se refiere al desarrollo. En este sentido, para hablar de doble periferia, vamos a referirnos o vamos a entender al desarrollo abordado desde el pensamiento de la escuela cepalina, ¿no? Desde este pensamiento estructural de que el mundo y el sistema internacional se divide en centros y periferias. Aquellos centros como aquellos países, regiones o unidades subestatales que cuentan con los medios económicos para sobresalir, pero también para establecer las propias reglas del juego de ese sistema en el cual se encuentran insertos. Y una periferia, que es un área dependiente, que se determina a partir de aquellos centros a los cuales responden y a los cuales abastecen y bajo los cuales justamente se encuentran en una relación de dependencia. Esta idea de desarrollo del pensamiento estructuralista de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, para la CEPAL, toma este modelo, centro-periferia de autores y pensadores que han sido muy importantes para el desarrollo del pensamiento, sobre todo autónomo y latinoamericano, ¿no? Y es por eso que en ese sentido vamos a tomar ideas de Previch, Celso Furtado, Aníbal Pinto Santa Cruz, Aldo Ferrer y Osvaldo Zunkel, que nos permitan medir la existencia de esta relación centro-periférica que ellos tomaron para analizar esta dependencia de América Latina de los grandes centros de producción del mundo, que nos permitan estudiar esa misma relación de dependencia aplicado al nivel subnacional de gobierno y explicar en ese sentido
cómo funciona esa doble periferia subestatal. Entonces, para ello les propongo que avancemos con algunos disparadores que nos permitan ahondar en este sistema de doble dependencia y de condicionamiento estructural. El primer disparador que les propongo es preguntarnos si verdaderamente todas las unidades subestatales se insertan en el sistema internacional bajo las mismas condiciones. ¿Sí? El segundo disparador tiene que ver con, bueno, cuáles son los condicionamientos estructurales que van a rodear a las unidades subestatales y que van a determinar cómo logran insertarse internacionalmente. Y por último, y como tercer disparador, es bueno, pensar cómo se despliega la gestión transnacional subestatal atendiendo a esos condicionamientos que rodean a las unidades subestatales. Doctora Estela, sí. Perdón por la interrupción. Al parecer la presentación quedó detenida en la primera diapositiva. Ah, ok. A ver. Ok, ahí está. Ahí volví a ver. Voy a compartir de nuevo. Ahí está. Perfecto. Gracias. No, gracias a usted, doctor Villarroel. Bueno, entonces les propongo ahora avanzar un poquito sobre este concepto de desarrollo que les comentaba, tomado de la escuela cepalina, ¿no? Este concepto de desarrollo se vincula estrictamente al pensamiento estructural latinoamericano, ¿no? Al pensamiento estructuralista que logró desarrollar en la década del 50, 60, un modelo de desarrollo, un modelo que permitiese explicar las causas del subdesarrollo latinoamericano frente a los grandes centros de distribución y consumo del país. Esta teoría, que todos conocemos, que se denominó teoría centro-periferia, más adelante fue retomada a finales de los 70, principios de los 80 por Immanuel Wallerstein para la creación de su modelo del sistema mundo, ¿no? Pero básicamente, ¿qué es lo que nos interesa para estudiar la doble periferia de esta escuela cepalina? Bueno, entender si las variables que lograron explicar esta división centro-periferia entre los estados pueden ser replicadas a nivel subestatal. Para ello, nos vamos a detener en 4 variables o 4 condicionamientos que justamente determinan la inserción en la periferia y que han sido explicadas por Aldo Ferrer en aquella obra tan famosa que es la explicación de la densidad nacional, ¿no? Aldo Ferrer en su momento sostuvo que eran 4, mejor dicho, las características que determinaban que un país se insertara en la periferia del sistema internacional. La primera de esas condiciones o variables era el grado de cohesión y movilidad social que existía en un país. Aldo Ferrer explicó brevemente que en aquellos países pertenecientes a la periferia del sistema internacional el grado de cohesión era muy bajo, ¿sí? Eran países que estaban desarraigados de alguna forma de sus intereses de desarrollo y donde la movilidad social era muy baja. La segunda variable tiene que ver con la calidad de los liderazgos políticos. En aquellos países subdesarrollados o en vías de desarrollo, los liderazgos políticos eran liderazgos fragmentados, tenues, en donde muchas veces se rompía esa constante democrática en el tiempo y no lograban sostenerse o no lograban llegar a constituir gobiernos democráticos estables. La tercera variable, que también está relacionada a la calidad de los liderazgos políticos, es la inestabilidad institucional que existe en aquellos países periféricos. Y la cuarta es la incapacidad del Estado justamente para poder pensar en un desarrollo propio, autónomo, que les permita pensar en sí mismos y no reproducir ese sistema y las reglas del juego ideado por los centros. Entonces, en base a esas 4
variables que, de acuerdo a Aldo Ferrer, permiten explicar o que determinan de alguna forma y caracterizan las periferias del sistema internacional, lo que buscamos en ese sentido es ver si esas 4 variables que nosotros observábamos en los países periféricos se reproducía al interior de las fronteras, tanto de los países periféricos como de los países que se ubicaban en el centro. Esto verdaderamente sucede así, hay una reproducción de esas características dentro de las fronteras nacionales. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que sucede a nivel subestatal? Es que los estados van a reproducir esa relación de dependencia centro-periferia en el interior de las fronteras estatales y van a generar unidades subestatales de doble periferia y unidades subestatales de simple periferia. Entonces, brevemente, esto se vería así en un gráfico. Tenemos, primeramente, van a ver hacia la izquierda de la pantalla, acumulados en celeste, estaría dentro del sistema internacional los países ubicados en el centro de... Doctora Estela, Sí. Nuevamente se trabó la presentación. A ver, Sí. voy a volver a salir. Ahí está, ahí estás. Sí, parece que tengo que... La voy a dejar... Se ve perfecto ahí, ¿verdad? Sí, se ve perfecto, sí. No voy a maximizar la pantalla si no tenemos problemas. Sí, gracias. Bien, entonces les comentaba que a la izquierda van a observar en el primer gráfico, definidos en celeste, los países ubicados en el centro del sistema y en naranja la periferia, ¿sí? Lo que vemos luego es cómo ese modelo a nivel interestatal pasa a un nivel subestatal y se convierte en un estado periférico y tenemos estados centros ya en los segundos círculos que vemos en el medio de la pantalla, y de esos estados periféricos y de esos estados centrales, mejor dicho, van a tener una subreproducción de ese modelo a nivel subestatal, siendo que aquellos estados periféricos van a reproducir el modelo creando unidades subestatales de doble periferia y unidades subestatales de simple periferia. Mientras que los estados centrales van a crear hacia el interior de sus fronteras unidades subestatales de simple centro y unidades subestatales, de doble centro, ¿sí? Y esto es muy interesante porque vimos que estas 4 variables que señalaba Aldo Ferrer para determinar y caracterizar aquellos estados de doble periferia, de periferia, se reproducen hacia el interior de las fronteras estatales. Y en el caso particular de lo que hoy vengo a compartir con ustedes, vamos a hacer un análisis de lo que sería el estado periférico en cuanto a cómo se caracteriza la cooperación transfronteriza en aquellas unidades que se encuentran en la doble periferia, es decir, aquellas unidades que están en la periferia de un estado, donde a su vez ese estado se encuentra en la periferia del sistema internacional. En esas unidades subestatales se observan las mismas características que van a determinar a un estado periférico, es decir, se observan bajos niveles de cohesión y de movilidad social, una incapacidad para pensar un modelo de desarrollo propio, se observan liderazgos políticos tenues o débiles y también se observa una inestabilidad institucional que en muchos casos tiene que ver con la incapacidad de los gobiernos locales para terminar los mandatos constitucionales que les corresponden o por vicios en el mismo sistema de funcionamiento de los gobiernos locales, entre otras cosas que vamos a ir viendo. Entonces, la idea de esta presentación, más que nada, es que abordemos cómo es la estrategia de vinculación internacional y de cooperación transfronteriza de aquellas unidades que se encuentran condicionadas por una doble periferia. Nuevamente, esta doble periferia es el condicionamiento frente al cual se encuentran aquellas unidades subestatales periféricas dentro de un estado periférico. Más adelante en el tiempo, vamos a ir primeramente a una
una definición entonces de qué entenderíamos como condicionamiento de doble periferia, ¿verdad? ¿Qué es entonces la doble periferia? La doble periferia va a ser entendida como una situación de doble dependencia en la que se encuentra una determinada unidad subestatal respecto, primeramente, del centro propulsor internacional de la globalización, esto es, el sistema internacional, y a su vez del estado periférico, que ambos van a reproducir esa relación de dominación hacia el interior de las fronteras estatales y van a determinar esta doble dependencia tanto del sistema internacional como del Estado del cual una unidad subestatal determinada conforma parte. Bueno, estos estudios en doble periferia hemos tenido la oportunidad de profundizarlos, particularmente recientemente los he profundizado a través de un artículo escrito con seguramente un amigo de la Casa de la Maestría que deben conocer, que es el doctor Nahuel Odone. Con él hemos trabajado en una profundización de la caracterización de doble dependencia, y al margen de esos 4 condicionamientos o 4 características que mencionaba Aldo Ferrer, hemos encontrado además que aquellas unidades subestatales pertenecientes a la doble periferia reúnen otros 2 condicionantes más que hay que sumarlos a esta caracterización. El primero de esos condicionantes tiene que ver con el aislamiento geográfico. Las unidades subestatales que se encuentran en la doble periferia, bueno, además de tener baja calidad de las instituciones, de los liderazgos, de la baja movilidad social, nivel de cohesión y además de una incapacidad para pensar un modelo de desarrollo propio, son unidades subestatales que se encuentran aisladas geográficamente. ¿Y qué quiere decir que se encuentren aisladas geográficamente? Se encuentran aisladas de los principales centros de distribución y consumo de ese país, ¿sí? Se encuentran lejos de los principales puertos, de los principales puntos de consumo, ¿sí? Pero no solo esto, sino que además presentan algunas deficiencias del tipo desde el punto de vista, mejor dicho, de la infraestructura de conectividad, que tiene que ver con que están alejadas y no cuentan con suficientes o con aptas infraestructura de conectividad multimodal. En otras palabras, carreteras, rutas aéreas, ferrocarriles, ríos, obviamente, lo cual condiciona más aún esta doble dependencia. A su vez, poseen escaso desarrollo de tecnologías de la comunicación e informática, y por lo general lo que va a suceder con las unidades subestatales de la doble periferia es que además coinciden con una ubicación en las fronteras nacionales, ¿sí? Y esto es también un punto o una característica que va a ser un puntapié inicial para el desarrollo de, obviamente, estrategias de vinculación transfronterizas que les permitan a esas unidades de la doble periferia sobrellevar de alguna forma este condicionamiento. El segundo condicionante que hemos logrado comprobar junto al doctor Odone también son que estas unidades subestatales que se encuentran en la doble periferia presentan una debilidad en su articulación productiva. ¿Qué quiere decir esto? Que son unidades subestatales que tienen dificultades para llevar a cabo o conformar cadenas de valor en función de lo que produzcan, ¿no? Y también se van a caracterizar por un uso desmedido de los recursos naturales, y esto va a traer 2 problemas. Primero, el impacto sobre el medio en el que se desarrollan, obviamente, y segundo, una escasa o un escaso nivel de transformación que justamente les permita articular las cadenas de valor que permitan pensar en un modelo de desarrollo propio que a su vez les posibilite la forma de sobrellevar este condicionamiento de doble periferia, ¿no? Bien, con toda esta característica entonces, o esta caracterización, mejor dicho, de lo que hace a las unidades subestatales de doble periferia, nos toca pensar ahora, bueno, ¿cómo
¿Cómo influye eso, cómo impacta estos condicionamientos a la hora de pensar en la cooperación transfronteriza o en cómo esas unidades subestatales de la doble periferia van a llevar a cabo su inserción internacional? Nosotros habíamos dicho que, bueno, obviamente que esta doble periferia la íbamos a abordar desde el plano de la gestión transnacional, entendiendo siempre esos dos campos de acción, tanto estatal como internacional. Primeramente, vamos a decir que cuando se piensa en las unidades subestatales de doble periferia, hay una clara impronta o una clara visión que poseen estas de que observan justamente ese aislamiento geográfico como un motivo de su desarrollo y a su vez que ello implica pensar en la cooperación transfronteriza y en la acción internacional como una herramienta para romper con ese aislamiento. Y esto tiene que ver con una idea muy clara de que las unidades subestatales ubicadas en la doble periferia entienden que el desarrollo no se produce en soledad, ¿sí? Y que el desarrollo va acompañado de algo que es el asociativismo y cómo se vincula, ¿sí? Entonces, en función de ese pensamiento base, en las fronteras, estas unidades subestatales van a empezar a vincularse con sus pares de la región, pero pares que van a tener las mismas características, es decir, van a buscar las unidades subestatales de la doble periferia vincularse con otras unidades subestatales de doble periferia con la que tengan intereses en común. Entonces, al integrarse y producir o desarrollar esta actividad de cooperación a través de las fronteras, justamente se da lugar a una instancia de integración en espacios transfronterizos, en donde se construyen intereses transnacionales que van a permitir a aquellas unidades subestatales en la doble periferia contar con mayor capacidad de influencia frente al Estado que forman parte y así poder reposicionar sus intereses dentro de la agenda nacional. Para ello van a utilizar la herramienta nada más y nada menos que de la cooperación transfronteriza, que es uno de los motivos que hoy nos reúne aquí. Y esto es muy interesante porque al crear estos intereses transnacionales, vamos a poder contar en las regiones transfronterizas con intereses que rompen este esquema de sistema internacional interestatal y crean nuevas zonas virtuales en donde el desarrollo cobra un significado transfronterizo, cobra un significado nuevo que se relaciona mucho más al desarrollo local y al desarrollo subestatal de la doble periferia per se, que quizás a la idea de desarrollo que tienen los estados nacionales, cuyas ideas y modelos de desarrollo parten de los centros y de las capitales nacionales, ¿no? Entonces, en virtud a ello, vamos a ver entonces cuáles son las características de la cooperación transfronteriza en estas áreas de doble periferia. Bueno, primeramente, me pasé una diapositiva, acá está, bien. Primeramente, tenemos que tener en cuenta que en la doble periferia la cooperación transfronteriza va a cobrar una importancia relevante porque les va a permitir abordar dinámicas propias de la frontera, dinámicas vinculadas específicamente al territorio del cual las unidades subestatales forman parte del territorio propio y les va a permitir enfrentar aquellos desequilibrios y aquellas asimetrías regionales que se observan en las áreas fronterizas y que son características, es una característica propia, ¿no?, de las fronteras. Asimismo, este intercambio transfronterizo a través de acciones va a permitir no solo la promoción de la cooperación transnacional, sino también la generación de información y de cursos de acción conjunta para casos o cuestiones determinadas, ¿no? Y esto ha sido algo que se ha visto mucho durante los últimos meses, durante
los últimos años, sobre todo con la gestión de la pandemia en las áreas fronterizas, ¿no? En donde muchas veces los territorios locales, las unidades subestatales, tenían o poseían mucha más información y referencia a la gestión fronteriza que los gobiernos nacionales, aun cuando sabemos que los gobiernos nacionales son los que por excelencia tienen a cargo la gestión fronteriza, ¿verdad? O al menos desde el derecho y desde la gestión nacional. Por otra parte, bueno, hemos observado que cuando nos referimos a la doble periferia y en cuanto a la gestión transfronteriza, uno de los temas que sobresale es específicamente el de la infraestructura de conexión o de conectividad. En otras palabras, los gobiernos locales o las unidades subestatales que se encuentran en estas áreas de doble periferia van a buscar integrarse y van a, sobre todo, van a tratar de llevar a cabo todos aquellos proyectos que tengan que ver con el desarrollo de infraestructura de conectividad. Y esto es por el interés que poseen en facilitar todo lo que es la movilidad de los recursos, de bienes, de personas, de servicios sobre estas áreas que les permitan desarrollarse. Y por último, es que desde la perspectiva de la cooperación transfronteriza y de la doble periferia, tenemos que entender que la confluencia de fronteras y corredores que potencien el fortalecimiento de las regiones transfronterizas o de contacto en términos de cooperación y de articulación productiva, que es un poco lo que les comentaba hace un momento. O sea, la cooperación transfronteriza en la doble periferia va a permitir crear zonas de integración virtual que van más allá de los estados nacionales y que les permiten a los gobiernos locales de la doble periferia articular medidas que conlleven a sobrellevar de alguna forma o a sortear de la mejor manera posible este condicionamiento de doble periferia, creando áreas o corredores que permitan aprovechar también cuestiones vinculadas, por ejemplo, a la geografía, y ya vamos a ver en algunos ejemplos gráficos que traigo para compartir con ustedes, cómo en muchos casos, sobre todo en Sudamérica, estas zonas de doble periferia y de cooperación transfronteriza buscan vincular corredores geográficos bioceánicos, es decir, conectar aquellas unidades subestatales a través de carreteras viales, de corredores ferroviarios que conecten Océano Pacífico y Océano Atlántico para poder sacar la producción por allí, al mismo tiempo que alimentar un mercado interno, pero también para poder vincularse a través de los puertos tanto del Océano Pacífico como del Océano Atlántico. Entonces, finalmente, ¿cómo van a ser o cuáles son las características específicas de estas unidades subestatales de doble periferia y de la cooperación transfronteriza que llevan a cabo? Bueno, primeramente hay que decir que el énfasis de las unidades subestatales de doble periferia está puesto en la gestión transnacional y en la cooperación transfronteriza, específicamente en las áreas de frontera, y ahora vamos a ver un par de casos a través de mapas para que podamos visualizarlo. Y esto tiene que ver, como comentaba hace unos minutos, porque en la mayoría de los casos las unidades subestatales de doble periferia coinciden en una ubicación geográfica en las zonas de frontera estatal. Otra de las características es que la gestión transnacional de estas unidades subestatales de la doble periferia está principalmente dirigida a la integración subregional con unidades subestatales transfronterizas, y es por ello que les comentaba que se crean estas zonas virtuales que en algunos casos alcanzan algún grado de institucionalidad, en otros no, y que van a intentar aprovechar los recursos territoriales de esas mismas áreas de las fronteras, ¿no? La tercera característica señala que, bueno, la temática priorizada por la doble periferia, como conversamos, es la conectividad territorial, es decir, crear proyectos de infraestructura que se concreten y que permitan una mayor movilidad de bienes, de servicios, de personas sobre estas regiones.
o subregiones, ¿sí? Y en este sentido, también otra característica que sobresale es que la gestión transnacional no es concebida por la doble periferia como un accionar que se contrapone al Estado, ¿sí? Es decir, no hay esta idea de que por ahí que en la paradiplomacia y en las teorías de la paradiplomacia se discute mucho de contraposición con la política exterior del Estado, sino que desde la doble periferia se entiende el accionar internacional como una acción complementaria a la política exterior del Estado, ¿sí? No la suple, no va por encima de la misma, sino que la complementa. Y por último, a través de esta gestión transnacional, la doble periferia y las unidades ubicadas allí pueden diseñar una imagen de sí mismas que deseen proyectar al escenario internacional, porque a través de la creación de estas áreas transfronterizas ya no se presentan como unidades de doble periferia, es decir, como unidades periféricas de un estado periférico, sino como unidades pertenecientes a una región transfronteriza ubicadas en este caso, bueno, de estudio ya vamos a ver en Sudamérica. Y por último, y no menos importante, es que la cooperación transfronteriza que tiene lugar en estas áreas transfronterizas también, lo que permite es a la larga que estas unidades de la doble periferia pongan en común y lleven a cabo y desarrollen un interés común subregional que se va a identificar con el diseño y el despliegue de acciones que estén dirigidas a fortalecer justamente esa conectividad necesaria que las unidades subestatales de la doble periferia entienden como esenciales para sobrellevar esta doble dependencia. Visto esta teoría, me gustaría compartir con ustedes algunos ejemplos prácticos para que llevemos todo esto un poco más al plano de la realidad sudamericana. Y les traje para compartir algunos ejemplos. Bueno, el primer ejemplo que se da que encontramos de doble periferia y que he dedicado mucho a analizar es la Cicosur. No sé si alguno habrá escuchado hablar de la misma. La Cicosur es la zona de integración del centro-este sudamericano. Es un proyecto de integración subregional ideado por unidades subestatales del norte argentino, el norte chileno, el sur boliviano, la totalidad de los departamentos paraguayos, el sur brasileño y hace poco se unió el noroeste argentino, Uruguay y el sur peruano. Es un proyecto de integración subregional que nace en 1997 vinculado al desarrollo de los corredores bioceánicos, como les comentaba, aquellos corredores que unen Atlántico y Pacífico. En particular lo que buscaba es vincularse con el Asia-Pacífico. Nace en primera instancia como un proyecto que buscaba acercarse a los mercados de Asia del Pacífico, pero bueno, justamente cuando nace en ese momento, a finales de la década de los 90, la región se da cuenta que para integrarse o para poder comerciar y vincularse con el Asia-Pacífico era necesaria una integración hacia adentro. Entonces, desde el 2000 en adelante, la Cicosur no solo ha llevado a cabo un desarrollo de su identidad regional y de su institucionalidad, sino también ha trabajado en varios proyectos con la Corporación Andina de Fomento para el desarrollo de infraestructura de conectividad. Y eso ha sido un incentivo para las unidades subestatales que forman parte, que les permitiese a su vez negociar con los estados nacionales en cuanto a financiamiento que posibilitara ese desarrollo de conectividad territorial. Otro de los ejemplos que encontramos en Sudamérica es el famoso Crescenea Codesul, que es una región que está identificada o que se integra por, bueno, Crescenea, que es la Comisión Regional de Comercio Exterior del Norte Argentino, que lo van a ver ustedes ahí en turquesa,
está conformado por las provincias del noroeste argentino, y a su vez lo que es el CODESUR, que es el Consejo de Desarrollo e Integración del Sur, que compone los estados del sur brasileño. También este es un proyecto de integración, como ven, fronterizo, ¿sí? Une las unidades subestatales de la periferia argentina, a excepción de la provincia de Santa Fe, que podremos decir que es una provincia más del centro, ¿sí? Pero bueno, los estados del sur brasileño también, que son estados periféricos, en donde el principal motivo de esta asociatividad no solo es el desarrollo de la infraestructura, sino también el intercambio comercial. Otro de los ejemplos que encontramos en Sudamérica es la región del Atacalar. La región del Atacalar es una región conformada por la región de Atacama, ¿sí? Que es una región chilena, con algunas provincias periféricas argentinas como Tucumán, Catamarca, La Rioja y Santiago del Estero, que nace a partir de la vinculación transfronteriza histórica que han tenido estas unidades subestatales, también de alguna forma apoyada por los estados nacionales a través de los comités de integración binacional, y que está adquiriendo cada vez mayor entidad institucional y niveles de intercambio, ¿no? También, y fuera de la región sudamericana, podemos encontrar otros casos en el mundo que ya no podríamos decir que estaríamos hablando específicamente de doble periferia, porque hay otros estados que no podemos caracterizar como periféricos, ¿sí? Pero les quería traer este ejemplo de Asia, ¿sí? Que estamos hablando de la iniciativa del río Tumen, de Greater Tumen Initiative, que es básicamente, está definido como un mecanismo de cooperación y que reúne unidades subestatales de China, de Mongolia, de Corea y de Rusia, ¿sí? En este sentido, como les comentaba, no podemos decir que estemos hablando de unidades subestatales de la doble periferia, sino de un mix de unidades subestatales, porque no podríamos considerar nunca China como un estado periférico, ¿no? Entonces, acá vemos que si bien la modalidad de integración transfronteriza se coincide, quizás es muy probable que la dinámica de los vínculos entre esas unidades subestatales sea distinta a la de los otros casos mencionados. Y me faltaría acá un ejemplo mexicano, que es un ejemplo para estudiar en el futuro, teniendo en cuenta que, bueno, México no podemos catalogarlo como un estado periférico en ninguno de los casos, lo cual estaría muy interesante realizar en un estudio próximo, porque quizás podríamos abordarlo desde la teoría o desde el punto de vista del sistema mundo de Wallerstein y evaluar, bueno, qué pasa con la cooperación transfronteriza en aquellos estados y unidades subestatales que están en un área de semiperiferia, ¿no? Eso es un objetivo quizás para el desarrollo de la maestría y para mí en un futuro. Y por último, me gustaría compartir algunas características y resultados de qué es lo que pasa con la doble periferia y la cooperación transfronteriza en estas áreas. Bueno, como reflexiones finales, podemos decir que la condición de doble periferia que hoy les traje y que compartimos, lo que hace principalmente es visibilizar algunas situaciones de desigualdad económica entre unidades subestatales que se encuentran en definitiva en el mismo estado, ¿no? Y que puedan surgir no solo o aparecer como desigualdades económicas, sino también pueden mostrar una falta de representación de los intereses de la doble periferia dentro de los estados centrales, ¿no? Y esto tiene que ver porque los intereses de desarrollo de una unidad de la doble periferia evidentemente no van a ser los mismos que los intereses de desarrollo de una unidad del centro, y que muchas veces el desafío que los estados tienen a sí mismos es ser capaces de representar aquellos intereses del Estado en su integralidad, ¿no? Y para ello tienen que tener en cuenta no solo los intereses de sus unidades centrales, sino también los de sus periferias.
Bueno, otro de los resultados es que las unidades subestatales de la doble periferia van a otorgar una relevancia a la profundización de la vinculación transfronteriza, y en ese sentido no solo importa la infraestructura de conectividad, sino que la vinculación transfronteriza en sí misma aparece como una herramienta para sobrellevar este condicionamiento de doble periferia. Por otro lado, esta gestión transnacional que vimos de la doble periferia representa no solo una herramienta de desarrollo, sino que lo que vemos es que no se contrapone o no entra en colisión con los intereses estatales, sino que en realidad aporta los mismos y los complementa. Asimismo, las unidades de doble periferia vemos que despliegan acciones en dos campos, tanto en el campo estatal como en el campo internacional, y en el campo internacional, al poder vincularse con sus pares transfronterizos, pueden crear intereses transnacionales, transfronterizos, que les permitan a su vez dotarse de mayor capacidad para negociar sus intereses en la agenda estatal. Y esta ha sido una de las estrategias que vemos que utilizan las unidades de la doble periferia para superar aquella primera periferia, es decir, la periferia que enfrentan dentro del Estado Nacional del cual forman parte. Y por último empezamos a ver que esta vinculación que se da como cooperación transfronteriza y que con el tiempo, como en el caso de Sicosur, va ganando cierto grado de institucionalidad, también lo hizo el CENEA Codesul y el Comité de la Región del Atacalar. Estos procesos de integración de carácter subestatal se van con el tiempo proyectando como una estrategia no solo de gestión transnacional, sino también de inserción transnacional, que a su vez les permite superar la periferia, la segunda periferia, que es la inserción dentro del sistema internacional, ¿no? Así que bueno, esa era mi presentación para el día de hoy que quería compartir con ustedes. Espero que se haya entendido y que haya sido de su interés. Y nada, estoy ansiosa por escucharlos y que me comenten sus impresiones, consultas, ideas. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Estela, por tu interesante participación. A mí me llama la atención, antes de dar paso a las participaciones de quienes nos han escuchado y visto, me llama poderosamente la atención cómo se articulan estos intereses, cómo es necesaria, digamos, la articulación de los intereses locales, territorializados, para construir una narrativa, para poderse, digamos, aprovechar este concierto de intereses para construir, lo llamas tú, interés común subregional. Me llama la atención este interesante concepto, puesto que deberíamos verlo no como una condición a posteriori de la gestión transnacional, sino a priori, es decir, primero construir estos procesos de articulación de actores territorializados, de intereses localizados para la proyección internacional, y a partir de ahí construir la narrativa de este interés común subregional. Muy interesante tu participación, puesto que además se ve normalmente la acción internacional de las unidades subnacionales en condición de periferia, y en esta condición del contexto de esta charla, de la doble periferia, más como un gasto accesorio que como un área de oportunidad para el desarrollo, ¿no? Y acá lo que estás planteando justamente es cómo en realidad la gestión transnacional, específicamente en los estados fronterizos, pueden generar una oportunidad para el desarrollo local. Muy interesante, Estela, tu participación. Yo quisiera, maestra Viviana, si hay algunos comentarios en Facebook, no sé, maestra Viviana.
Tenemos algunos comentarios, un comentario en Facebook, un par de comentarios. Es que no los veo yo, por eso. Bueno, en un segundo te los turno. Ok. Sí, hasta eso aprovecho un poquito para seguir conversando. Muchas veces, y lo que observamos en la práctica paradiplomática es que por ahí los hechos anteceden quizás a la planificación, ¿no? Y un poco para acotar esto que decías, Daniel, de la creación de este interés de carácter subregional, es que justamente al avanzar en la práctica paradiplomática en la frontera y avanzar en la cooperación transfronteriza en definitiva, de a poco, en realidad es con el tiempo y con la práctica en la cooperación, que este interés se va detectando, ¿no? Este interés no se construye primero y después se avanza, que en realidad debería ser como lo ideal, sino que en la mayor comunicación hemos visto que aparece primero la cooperación para resolver asuntos que hacen a la frontera, y que con la profundización de esa cooperación transfronteriza es que ese interés se va detectando, ¿no? Y que tiene que ver justamente con un interés de buscar bueno, cómo nos asociamos de mejor manera. Y lo que aparece en Sudamérica, que esto no digo que es aplicable a todas las unidades subestatales de doble periferia en todos los casos, porque cada caso reviste su particularidad, pero al menos para Sudamérica lo que se detecta son deficiencias de conectividad en infraestructura. Entonces allí es donde ese interés se va a identificar con, bueno, creemos mejores condiciones de conectividad territorial para lograr mayor movilidad de bienes, servicios y personas que nos permitan fortalecer estos corredores bioceánicos o estas zonas transfronterizas. Perdón, tenía el micrófono desactivado. Hay algunas participaciones en el chat. Ray Lara pregunta, dice, ¿hay países europeos, asiáticos, de Medio Oriente, africanos, que pueden considerarse periféricos y semiperiféricos? ¿Podría aplicarse su modelo a estas realidades o está centrado más en el caso de América Latina? Ya que salvo el caso europeo, el estudio de la paradiplomacia por lo general no se revisan casos asiáticos, africanos y de Medio Oriente, salvo algunas excepciones. ¿Sí? ¿Podría aplicarse a otras realidades? Sí, totalmente. De hecho, bueno, yo les traía el ejemplo a consideración ahí de la iniciativa del río Tumen. También en Asia tenemos la otra iniciativa del área de la Gran Bahía. Obviamente ahí tenemos como que hacer la distinción en que hay estados periféricos, semiperiféricos y estados centrales. Entonces, si vimos que en los estados centrales y en los doble periferia esa reproducción del modelo centro-periferia se cumple, es muy posible que esa reproducción hacia el interior de las fronteras también se dé. Lo que habría que ver es que en Sudamérica, los casos que les traje, analizamos la caracterización de la cooperación transfronteriza en la doble periferia. Habría que ver cómo se caracteriza la cooperación transfronteriza en aquellas unidades subestatales de doble centro o de simple centro o de simple periferia y no de doble periferia. Un poco analizando el modelo, el gráfico que les compartí al principio de la presentación. También me pongo a pensar en Europa y en el foro de ciudades, ¿sí? Que también puede darse una dinámica similar, pero habría que ver y estudiar en profundidad, mejor dicho, cuáles son las características y si difieren, seguramente en algunos aspectos van a diferir de los casos sudamericanos, obviamente. Sí, y también habría un área de oportunidad justamente para identificar a estas unidades subnacionales que perteneciendo a Estado centro tienen características propias de una semiperiferia o periferia, como el caso que mencionabas en China, ¿no? Totalmente, totalmente.
Es un sistema muy interesante porque vemos que no solo aquellas premisas básicas del estructuralismo cepalino se cumplen, sino que también empiezan a aparecer otras que podemos incorporar como no solo la brecha geográfica, sino también la brecha tecnológica, y muchas que tienen que ver con bueno, la adquisición del know-how y cómo las prácticas de cooperación van entrando justamente a jugar un rol importante en aquellas áreas periféricas y no tanto. ¿Qué capacidad de transferencia tienen las unidades subestatales, tanto de la doble periferia como puede ser también las de la periferia, para poder transferir y exportar como capacidades eso que tienen incorporado, ¿no? Claro. También Paola Varela comenta, la doctora mencionó otras 3 categorías de análisis, simple periferia, simple centro, doble centro, pero no las desarrolló. ¿Podría comentarnos un poco más sobre las características de las unidades subnacionales que se encuentran en estas otras categorías? Bien, bueno, como les comentaba en principio, este estudio está hecho específicamente para ver cómo influía como condicionante estructural la doble periferia en la inserción internacional de determinadas unidades subestatales, pero es verdad que al estudiar la reproducción del modelo centro-periferia hacia el interior de las fronteras nacionales, se observa que no solo se producen en aquellos estados periféricos, sino que también aquellos estados centrales van a reproducir ese sistema hacia el interior de las fronteras nacionales. Y en ese sentido es un área todavía a trabajar y a investigar cómo se da la cooperación. En cuanto a cómo se reproduce ese modelo, podemos decir que, por ejemplo, en los estados periféricos, en los estados centrales, al reproducir esos modelos, encontramos en sus unidades subestatales de doble centro y de doble periferia algunos rasgos contrapuestos, obviamente, a aquellos periféricos que tienen que ver con un alto grado de movilidad social y de cohesión social, pero también con liderazgos políticos marcados y con liderazgos políticos fuertes, con improntas muy fuertes. También en cuanto a lo que es la calidad de las instituciones, son por lo general democracias consolidadas, modelos democráticos obviamente consolidados en el tiempo, institucionalmente muy desarrollados, y con la capacidad de pensar modelos de desarrollo propio que se adapten a las condiciones internas que tengan que ver con la geografía, con los recursos naturales, pero también con las oportunidades de desarrollo que puedan leer del contexto internacional, ¿no? Como les comentaba en un principio, este estudio está hecho específicamente para lo que es la doble periferia. Es un campo todavía un tanto desconocido lo que sucede en el centro y en las unidades subestatales, tanto de simple centro como de doble centro, que espero profundizar en los próximos meses. Y que los invito a que se sumen a estudiar buscando ejemplos mexicanos. También estuve pensando mucho cuando recibí la invitación de cómo se daría la reproducción de este modelo, tanto en México como en Centroamérica, porque son todos casos, como ustedes habrán observado, que están muy dedicados o muy enfocados en casos específicamente sudamericanos, pero que es verdad que hay otras dinámicas que podemos encontrar en distintos puntos de la geografía tanto de América como también de otras regiones, ¿no? Pues muchas gracias, doctora Yuste. Becky Díaz nos dice, muchas gracias, bastante claro y súper práctico relacionarlo con casos que se dan en algunas naciones. Muchas gracias, una exposición muy interesante con muchas aristas para continuar profundizando en esta perspectiva. Le cedo ahora la palabra a la coordinadora de la maestría, la maestra Viviana Ávila. Maestra. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctora Estela. Ha sido una presentación muy interesante y seguramente a quienes nos estuvieron siguiendo por esta transmisión les generó muchas inquietudes, inclusive hasta intentar asociar, sobre todo nuestros estudiantes,
sus temas de investigación con estas propuestas que usted nos hace en su exposición. Es muy interesante cada vez estar incorporando más expertos que nos abran nuevas aristas y nos abonen, digamos, al estudio de los actores locales, ¿no? Y su proyección internacional. También muchas gracias al doctor Daniel Villarroel que llevó y moderó esta sesión. Los invitamos a estar atentos a esta página para nuevas transmisiones y a quienes estén interesados en ser parte de nuestro programa de posgrado. Bueno, pues en este momento justamente tenemos abierta la convocatoria para la 5ª generación y los invitamos a buscarla aquí en nuestra página, ver los detalles y los esperamos pronto como parte del programa. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, Daniel, y buenas tardes. Bueno, muchas gracias, maestra Viviana. Muchas gracias, doctor Daniel. Yo les agradezco a ustedes y a toda la comunidad de la maestría por la invitación. Ha sido un honor para mí compartir con ustedes. También les deseo a los que inicien sus estudios este año lectivo en la maestría un excelente inicio de clases y de desarrollo de sus estudios, así que ha sido para mí un honor y ha sido algo que he disfrutado mucho esta tarde poder compartir un poco con ustedes, así que agradecerles nuevamente y a disposición para lo que necesiten. Muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Chao.